Hola, son las 12:30 del mediodía en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos aquí en El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. De visita en Bruselas, el presidente de Ucrania celebró las nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia. El mandatario busca que el bloque apruebe usar los fondos congelados a Moscú para ayudarlo a financiar la guerra. Estados Unidos vuelve a criticar los planes anexionistas de Israel. El vicepresidente J.D. Vance calificó como estúpida la aprobación de una medida en el Parlamento israelí para aplicar su soberanía en la Cisjordania ocupada. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que esto podría amenazar el plan de paz de Donald Trump. Luis Inácio Lula da Silva confirma que buscará un cuarto mandato en 2026. El presidente de Brasil será candidato en las próximas elecciones y hasta el momento se desconoce quién sería su principal rival luego de la inhabilitación al expresidente Jair Bolsonaro. Y en nuestra sección Directo A nos vamos hasta Caracas para discutir con nuestra corresponsal Daniela Zambrano acerca de las reacciones que han generado la posibilidad de que Estados Unidos amplíe a tierra sus acciones contra el narcotráfico que actualmente lleva a cabo en el Caribe y que ya se extendió al Pacífico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que contaba con más de 5,000 misiles para defenderse. Empezamos. Vamos a iniciar en Bélgica, escenario de una cumbre de los líderes de la Unión Europea a la que asistió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El mandatario celebró las sanciones que el bloque y Estados Unidos impusieron contra Rusia, pero pidió más presión contra el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky en particular busca que Bruselas dé luz verde y poder usar así los activos congelados de Moscú para financiar su defensa contra la guerra rusa. Mi postura es que ante todo necesitamos usar cualquier tipo de dinero ruso para la producción ucraniana y aumentarla. Es más barato y rápido, y hablamos en primer lugar de largo alcance. Se trata de drones, se trata de guerra electrónica, sistemas de guerra electrónica y misiles. Desde Rusia reaccionaron a las recientes sanciones en su contra y dijeron que estas medidas no les afectan. Por el contrario, destacaron las estrategias que han desarrollado para sortear este tipo de afectaciones a sus industrias energéticas. Los expertos consideran que la economía mundial podría verse afectada con estas sanciones estadounidenses y europeas que golpean directamente al petróleo y al gas natural licuado ruso. Martín Gripo tiene los detalles. Sanciones energéticas contra Rusia amenazan la economía mundial, medidas que buscan presionar a Moscú para detener la guerra en Ucrania. Estados Unidos sancionó a las mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, una decisión que, según el Kremlin, aleja las posibilidades de diálogo. Si la actual administración estadounidense empieza a seguir el ejemplo de sus predecesores, que intentaron obligar a Rusia a abandonar sus intereses nacionales con sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo. Un fracaso para los asuntos internos y negativo para la economía mundial. Rusia aseguró que ha desarrollado una sólida inmunidad a este tipo de medidas. Estas son las primeras sanciones contra Moscú que aplica la administración de Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca en enero de este año, y en medio de las imposibilidades de dialogar con el mandatario ruso Vladimir Putin para lograr una tregua. Hoy es un día muy importante en cuanto a lo que estamos haciendo. Mire, estas son sanciones tremendas, son muy importantes, son contra sus dos grandes compañías petroleras. Y esperamos que no duren mucho. Tras confirmarse la decisión de la Casa Blanca, el petróleo ruso registró aumentos y llegó a cotizar hasta un 4% más. No es la primera vez que se imponen sanciones de esta magnitud a empresas rusas. Esas sanciones no detuvieron el flujo de petróleo. India y China seguían recibiendo petróleo ruso, pero lo que ocurrió es que Rusia tuvo que ofrecer mayores descuentos a la venta de petróleo. Eso significa menos ingresos para el Kremlin. La Unión Europea también aprobó otro paquete de sanciones que busca prohibir la importación de gas natural licuado ruso.
Y mientras en el plano diplomático continúan los esfuerzos por avanzar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en el terreno Moscú continúa con sus ataques. Un dron mató a 2 periodistas ucranianos de la cadena Freedom TV en la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, e hirió a un tercero. En paralelo, un bombardeo causó la muerte de un rescatista en una aldea en la región de Kharkiv, en el noreste. Desde Polonia, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Este nuevo ataque contra periodistas se da en la ciudad de Kramatorsk, la más importante en control de Ucrania, en esta región conocida como el Donbass. Se encontraban en una estación de gasolina en una de las vías más importantes de la ciudad. Habían llegado hasta allí a cubrir un ataque que se había dado ayer contra esta misma estación a la que visitamos días atrás, que estaba protegida con redes para evitar que los drones pudieran impactar los automóviles cuando estaban poniendo gasolina. Ellos estacionaron a la entrada de esta estación y luego su carro de color rojo fue impactado por un dron ruso Lancet. Ellos no estaban dentro del vehículo, alcanzaron a salir, pero el impacto fue tan duro que 2 de ellos perdieron la vida. Una de ellas, Olena Gumanova, que es una de las periodistas más importantes de Ucrania, cubriendo la guerra en los lugares más difíciles. Su compañero, también proveniente también del Donetsk como ella, también murió, y otro de ellos se encuentra peleando por su vida en este momento en un hospital local. Lo que sucede con el caso de estos 3 periodistas es una demostración de lo que viene sucediendo en estas regiones cercanas al frente en los últimos meses y especialmente semanas, donde con drones se impacta permanentemente no solamente a los militares, sino a los civiles. Y esto está demostrado también en la manera como mucha gente está evacuando estas regiones cercanas al frente, porque parece que la intención de Moscú es hacer que estas ciudades sean invivibles. Si bien todavía están a 20, 22 kilómetros de distancia de estas ciudades y es muy difícil que logren alcanzarlas, lo que sí pueden hacer es destruirlas y hacerlas inhabitables, como ya hemos visto en otras ciudades de esta región, como Dobropilia, o como vamos camino a ver Drushkivka, o como está sucediendo con Konstantinivka. Así que el uso de estos drones hace que la vida sea imposible. Ya dicen las autoridades que el mayor número de civiles que mueren desde el pasado enero es a causa de estos drones. Cambiamos de tema. Después de que el Parlamento israelí votara de manera preliminar a la anexión de Cisjordania, los máximos exponentes de la Casa Blanca reaccionaron. El vicepresidente J.D. Vance dijo sentirse insultado por la decisión parlamentaria que calificó como estúpida, mientras el secretario de Estado Marco Rubio, horas antes, afirmó que esta medida pone en peligro el acuerdo del presidente Donald Trump alcanzado hace unas semanas. J.D. Vance se despidió de Israel con una crítica, un día después de la votación preliminar del Parlamento israelí sobre una propuesta clave para el futuro del pueblo palestino. El vicepresidente mostró el parecer de la administración que representa ante la decisión sobre la eventual anexión de Cisjordania. Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra muy estúpida y personalmente me siento ofendido por ello. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada. Esa seguirá siendo nuestra política. Declaraciones que se suman a las del secretario de Estado Marco Rubio y reiteradas este jueves por el presidente Donald Trump, que advirtió que Israel perdería todo el apoyo estadounidense de anexarse Cisjordania, una postura que Trump dejó clara hace unas semanas. Si permitiré que Israel anexione Cisjordania, no lo permitiré. No va a suceder. No lo permitiré, haya hablado o no con él. Lo hice, pero no voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es hora de parar. La administración Trump dio un golpe de timón a lo acontecido en el primer mandato del magnate, que trasladó su embajada de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, reconociéndola de facto como la capital de Israel, un estado que dio el visto bueno a nuevos asentamientos de colonos y que reconoció los Altos del Golán como parte de territorio israelí. Y aunque los movimientos fueron objeto de grandes críticas internacionales, Gaza no contaba con al menos 68.000 muertos, fruto de las bombas israelíes.
Mientras tanto, en terreno, una multitud de camiones cargados con ayuda humanitaria esperan cruzar sin restricciones desde Egipto hacia la Franja de Gaza a través del paso de Rafah. El objetivo, según el Programa Mundial de Alimentos, es que unas 2.000 toneladas de suministros ingresen de manera diaria al enclave palestino. Esta posibilidad se está viendo dificultada ya que solo 2 cruces están abiertos, ninguno hacia el norte del enclave, que sufre más el impacto de la hambruna. Soy uno de los conductores egipcios que desean el bien para todo el pueblo palestino. Fuimos uno de los primeros camiones en entregar ayuda. Llevo 2 años viviendo en Arish, en mi camión, repartiendo ayuda. Pero desearíamos que el paso fronterizo volviera a estar operativo como antes, para que pudiéramos entregar sus cosas y regresar sin problemas. Ojalá la situación volviera a ser como antes, sin complicaciones y sin tener que esperar tanto. Nos cuesta mucho entregar la ayuda. En medio de una visita de Estado a Indonesia, Luis Ignacio Lula da Silva anunció que, a pesar de estar cerca de los 80 años, buscará reelegirse como presidente de Brasil en las elecciones de octubre de 2026. Además, el jefe de Estado de la potencia sudamericana anunció nuevos acuerdos comerciales con Yakarta y afirmó que buscará continuar afianzando sus vínculos con las naciones del continente asiático. Diego Bassani nos cuenta los detalles. Luis Ignacio Lula da Silva anuncia que buscará continuar en el poder en medio de su gira asiática. Este jueves, el presidente de Brasil anunció en el marco de una visita de Estado a Indonesia que buscará un 4º mandato no consecutivo. De este modo, el líder del Partido de los Trabajadores aseguró que su edad no es un problema para presentarse a los comicios de octubre de 2026. Quiero decirles que pronto cumpliré 80 años, pero tengan por seguro que tengo la misma energía que cuando tenía 30 y voy a presentarme a un 4º mandato en Brasil. Por otra parte, la potencia sudamericana afianzó sus vínculos económicos con el gobierno de Yakarta. Ambos somos miembros del BRICS y del G20, por lo tanto queremos impulsar nuestra cooperación. Hoy hemos sido testigos de una importante cooperación económica. El valor de lo que acabamos de firmar podría superar los $5.000 millones. Además, Lula dejó en claro que su administración se encuentra en la búsqueda de llegar a nuevos mercados. Creo que los pueblos de Indonesia y Brasil merecen que hagamos el mayor sacrificio para garantizar que el comercio entre Indonesia y Brasil crezca al ritmo de crecimiento de nuestra población. De acuerdo con crecimiento. La próxima parada de la gira asiática del mandatario brasileño será Malasia, en donde Lula se reunirá con el primer ministro Anwar Ibrahim, con la ambición de expandir las inversiones entre ambos países. Además, participará en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, reunión en la que también se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios del gobierno de China. Reunión histórica entre la Iglesia Anglicana y la Católica. El rey Carlos III visitó el Vaticano, donde se encontró con el Papa León XIV para rezar en favor del medio ambiente. La imagen de ambos líderes manteniendo una oración frente a los frescos de Miguel Ángel y Botticelli y con el juicio final de fondo es la primera que se produce desde la fundación de la Iglesia de Inglaterra. Los detalles con Albert Naya. Tuvieron que pasar más de 500 años para que un monarca británico rezara con el Papa en la Capilla Sixtina, una imagen que dejó al jefe de la Iglesia Anglicana y al de la Católica unidos en un altar por primera vez en la historia. Let us pray. God our Father, you have created... El rey Carlos III y la reina Camila se reunieron esta mañana con el Papa León XIV en el Vaticano, como parte de su visita oficial de Estado. Fueron recibidos en el patio de San Dámaso por la Guardia Suiza y con el himno Dios salve al rey. Su encuentro con el Santo Padre marca un momento histórico en las relaciones entre anglicanos y católicos y se centra en 2 temas clave: la unidad cristiana y el cuidado del medio ambiente. La creación de la Iglesia Anglicana tiene sus orígenes en 1534. Enrique VIII de Inglaterra quiso anular el matrimonio que mantenía con Catalina de Aragón, y ante la negativa del entonces Papa Clemente VIII, el monarca decidió romper con la Santa Sede y fundar su propia institución, encabezada por él mismo. La tendencia no fue aislada en la época. Menos de 2 décadas antes, Lutero creó tendencia en Europa inaugurando la Iglesia protestante y abrió el camino para la creación de iglesias en varios estados. El actual jefe institucional de la Iglesia Anglicana es el propio rey Carlos III, el mismo que hoy le dio la mano al jefe de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Anglicana ostenta también la figura de líder espiritual, y recientemente esta iglesia eligió por primera vez a una mujer para comandarla. Vamos con nuestra sección Directo A.
Aumentan las tensiones en Venezuela luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo estar contemplando ampliar a tierra las operaciones contra el narcotráfico que se están llevando a cabo por mar. Para la ampliación saludamos hasta ahora a nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, muy buenas tardes para usted. ¿Cómo afectan a los venezolanos estas declaraciones que llegan desde Estados Unidos? Ya el presidente Donald Trump había advertido que iba a iniciar una segunda fase en cuanto a este operativo militar desplegado en el Caribe contra el narcotráfico. Pues da a entender que esta segunda fase sería precisamente estos ataques por tierra. Dijo que solicitaría al Congreso, o notificaría más bien al Congreso, aunque no era necesario, una vez que lo decidiera. ¿Cómo afecta esto a los venezolanos? Pues aumenta la tensión, crece la incertidumbre de lo que pueda pasar en Venezuela. La gente en las calles, algunas manifiestan estar escépticas en que verdaderamente pase algo, refiriéndose a un cambio de gobierno en Venezuela presionado por Estados Unidos. Recordemos que ese es el discurso de la administración de Nicolás Maduro, que este operativo en el Caribe no busca combatir el narcotráfico, sino un cambio de régimen en Venezuela. Otras personas dicen que les gustaría que algo pasara, pero no te lo dicen en cámara. Hay mucho temor sobre hablar de este tema ante los medios de comunicación, incluso también a través de las redes sociales, porque ya hay antecedentes. Recientemente una persona fue detenida en el estado de Nueva Esparta por publicar en sus redes sociales un mensaje que prácticamente daba la bienvenida a los Marines estadounidenses. Esa persona está tras las rejas por esa publicación. También recientemente Nicolás Maduro ordenó la creación de una aplicación para que las personas denunciaran todo el tiempo, a toda hora, lo que veían o lo que escuchaban, dando a entender que era una especie de vigilancia ciudadana. Esto, por supuesto, ha aumentado el temor en la población, pero realmente los ciudadanos hoy en día en Venezuela están abocados a sobrevivir una crisis económica que les afecta directamente el bolsillo. Unos sueldos muy por debajo del costo de la canasta básica y un dólar paralelo que recientemente sobrepasó los 200 bolívares por dólar. Sin embargo, es una amenaza creíble que se puedan dar a cabo estos ataques por tierra, luego de que a la fecha ya se han registrado 8 ataques en el Mar Caribe, han destruido 8 lanchas que han dejado al menos 37 personas fallecidas. Desde Estados Unidos se dice que eran narcotraficantes, desde Venezuela se reclama la identidad de estas personas y se denuncia violación a los derechos humanos. Trump dice que ya no hay barcos en el Mar Caribe traficando droga por la acción que ha llevado a Estados Unidos y que ahora le toca hacerlo por tierra. Daniela, de otro lado, el gobierno venezolano dice tener 5.000 misiles de defensa antiaérea. Sí, lo anunció. Nicolás Maduro dijo que tenía 5.000 misiles antiaéreos rusos denominados Iglas de fabricación rusa, como lo decía, colocados en puntos estratégicos para asegurar garantizar la tranquilidad del pueblo venezolano. Estos misiles están diseñados para derribar helicópteros, drones y aviones a baja altitud. Y según palabras textuales de Nicolás Maduro, él decía anoche, el que entendió. Quería como mostrar que también Venezuela está en la capacidad de defenderse en caso de un ataque por parte de Estados Unidos. Aseguró además que Venezuela cuenta con equipos de simulación que lo colocan en una situación de buena puntería para miles de operadores para operar estos misiles que están ubicados, según Maduro, hasta en la última montaña del territorio venezolano. Aunado a esto, también han continuado las operaciones militares en distintos estados. Ayer se llevaba a cabo en Anzoátegui, Miranda y La Guaira, y se mantiene también en Carabobo, Nueva Esparta, Falcón, Sucre y Zulia. Pero esto también, estos operativos militares se llevan a cabo al tiempo que continúan los vuelos de deportación entre Estados Unidos y Venezuela, lo que causa un poco de ruido. Por un lado, la diplomacia de micrófonos parece aumentar la tensión y el tipo de agresión entre ambos países, pero por el otro lado se siguen coordinando estos vuelos para deportar a los venezolanos indocumentados que continúan en territorio estadounidense. Daniela, gracias por este reporte desde Caracas. Pasamos ahora con nuestro reportaje del día. Huevos sin gallinas, leche sin vacas y carne sin matanza. Singapur se ha convertido en el centro asiático de innovación alimentaria. Esta ciudad-estado de 6 millones de habitantes importa el 90% de sus alimentos y cuenta con menos del 1% de tierra cultivable. Ahora, con el ambicioso objetivo de producir el 30% de sus alimentos a nivel nacional para 2030, Singapur se ha reinventado como un auténtico laboratorio para la alimentación mundial.
En 2020 se convirtió en el primer país en aprobar la venta de carne cultivada en laboratorio. Las enormes inversiones gubernamentales, el auge de las empresas emergentes y la llegada de los productos cultivados en laboratorios a las mesas están remodelando su panorama alimentario. Esta es la historia. En Singapur, la chef Sam Shua recoge un pedido especial para el servicio de la noche. Dentro de esta caja hay un producto que ha estado sirviendo a sus clientes durante los últimos meses. Foie gras de codorniz, cultivado íntegramente en un laboratorio. La carne se obtuvo multiplicando artificialmente células de codorniz mezcladas con fibras vegetales. Puedes ver que todo es muy consistente en cuanto a color, en cuanto a forma, incluso el sabor. Así que en términos de seguridad, eso es lo primero. Creo que lo más importante para manejar un restaurante es que cuando hay gripe aviar, aún puedes conseguir el producto. Producida en Australia, esta carne sintética ya se sirve en 20 restaurantes de Singapur. Hay que cocinarla un poquito más para darle color, pero manteniendo esa sensación cremosa que disfrutamos en el foie gras, ¿verdad? Combinado con caviar y trufas, es uno de los platos estrellas del restaurante, con un precio de 125 euros. Como amante de la carne, quiero reducir el consumo de carne real. Así que tener esta opción y mantener el sabor es increíble. Increíble. En 2020, Singapur se convirtió en el primer país en aprobar el consumo de carne cultivada en laboratorio. Hoy el pollo cultivado se vende en tiendas a 40 euros el kilo. En este laboratorio, Mihir Persad ha desarrollado varias especies de pescado, incluidas aquellas amenazadas por la sobrepesca. Sus productos se venden a gigantes de la industria alimentaria y se usan en programas de investigación para desarrollar nuevas líneas. Estamos trabajando con especies como la anguila japonesa, que aquí se sirve como unagi don, un plato tradicional japonés. Creemos que estas especies son prioritarias, porque de lo contrario, la demanda humana las llevará a la extinción. Básicamente, según lo que alimentamos a las células y las condiciones en que las cultivamos, podemos hacer que acumulen grasa o más proteína. La producción de carne cultivada comienza extrayendo células madre musculares del animal. En este tipo de incubador, colocamos las células en un frasco donde se adhieren al fondo. Eso les permite sobrevivir y proliferar. Luego, las células se transfieren a un bioreactor, un tanque de alta tecnología, donde siguen creciendo en una solución rica en nutrientes. En este tubo pequeño hay 17 gramos de células. Se parecen mucho a carne muy finamente picada, porque técnicamente lo que tenemos son células individuales del animal. Después se mezclan con proteínas vegetales para obtener una textura similar a la carne. Con tierras agrícolas limitadas, Singapur importa el 90% de sus alimentos, una dependencia que se vio afectada por crisis sanitarias. Para cambiar esto, el país busca producir 30% de sus alimentos localmente para 2030. En la Universidad Tecnológica, investigadores usan fermentación y hongos para crear nuevas alternativas. Pero antes de llegar al consumidor deben demostrar que son seguras. Esa es la tarea del profesor Shen, quien dirige el Future Ready Food Safety Hub en asociación con el gobierno. Hay varias áreas de evaluación. Una es la posible contaminación química y biológica, también la reacción con nuestras enzimas gástricas. Pero todo esto presenta un perfil diferente de toxicidad potencial. Lo bueno de las soluciones urbanas es que podemos minimizar desventajas controlando, reduciendo o incluso eliminando los factores de riesgo. Ante el cambio climático y la agricultura intensiva, la carne cultivada podría ser una solución saludable y sostenible si se industrializa y se abarata. Una trayectoria similar a la de los sustitutos vegetales que hoy están consolidados en el mercado global. Estamos probando nuevos sabores hoy, ¿verdad?
Este filete de pollo a base de soya es uno de los productos más vendidos de la empresa. Creo que hay un malentendido sobre los alimentos procesados. Esto no es más procesado que una pasta, un cereal de desayuno o cualquier otro alimento que compras. Esta es una de las 400 empresas de innovación alimentaria en Singapur, un espacio altamente competitivo que impulsa la creación de productos hiperrealistas. Wow, tiene la textura del pollo real, sabe como pollo real. Pero convencer a los consumidores sigue siendo un reto. A nivel gubernamental se siente la urgencia y la presión, y la seguridad alimentaria es un tema candente. Pero a nivel del consumidor, lamentablemente, aún no es una emergencia. La gente no siente la presión. Esta industria tiene apenas 10 o 12 años. Competimos contra la industria cárnica tradicional, que lleva cientos de años. Así que el cambio será lento, pero es importante que ocurra. Para 2050, la ONU prevé que el 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas, un desafío que obliga a la industria alimentaria a reinventarse. Singapur está lista para llevar esta revolución al escenario global. Hasta aquí este bloque informativo de El Mundo Ahora. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya regresamos con más información.